partir de los cálculos, estimar las tablas. ¿Ok? ¿Dudas respecto a esta base? Que ya quedado, responde tu pregunta, es otra pregunta. Sí, no, igual tenía algunas dudas para calcular los específicos. Ok, ahora si querés la vemos en la parte de repaso, si no es estrictamente sobre el examen o cómo está expresada la frase en el examen y eso, lo vemos ahora si querés en la parte de repaso de la clase. Pero sobre el examen en sí, ¿te queda claro? ¿A todos les queda claro? ¿Las unidades? Una vez que sacamos el total de todos, con eso hacemos el cuadro con toda la base de datos. Claro, exactamente. La medida la mediana de toda la base de datos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pueden pasar por aquí si quieren. Pero acá no hay más lugar tampoco. No, aquí Por acá, es la clase 12, una clase más y la teníamos que dar en la escalera, así que... ¿Qué clase fue esta No hay de ningún problema. Pase, vos. esta clase de los aranceles? ¿Qué clase fue? ¿Qué clase fue? Es, primer clase fue como introducción a la estadística, Sí. ¿okay? Fue la segunda unidad, que ocupó como 3 clases aproximadamente, fue después de la introducción a la ¿Fue estadística. a lo práctico 2 será? Si no me equivoco es el 2. O el 3. Para ahora ya te digo, ahora ya vuelvo y te digo porque tengo todos los TP juntos. Porque está la introducción a la estadística, hubo una que es el 2 es la de los conversores, es la de las nomenclaturas y el 3 si no me equivoco. Sí, esto es El TP3. Bien. Pero todo lo que es mediana, todo eso con el TP1. O sea, mezcla un poco las dos cosas, la parte de política comercial con la parte de indicadores básicos estadísticos. Punto a tener en cuenta importante, este punto vale 2,5. Recuerden que vale 2.5 el primero, 5 la parte 2, 2,5 el punto 3. Esa es la distribución de los puntos del examen. Bien. Punto 2 dice, presente un cuadro, quiero hablar un poco más. Presente un cuadro para los 10 capítulos con el arancel promedio, simple y ponderado más elevado, y otro cuadro para los 10 con el menor valor. Entiendo que es confuso, lo voy a aclarar, deberían sacar el promedio del simple y el ponderado. O sea, ¿qué habría que hacer acá? Vamos de vuelta. Habría que calcular para cada capítulo cuál es el promedio simple y el promedio ponderado. ¿Ok? Hacen un promedio de esos dos y ponen un cuadro para los 10 primeros y un cuadro para los 10 segundos. Para los 10 con el menor valor. Los 10 con el mayor valor y los 10 con el menor valor. los promedios son para todos los capítulos. Los promedios son para todos los capítulos. Bueno, igual, si lo calculas, lo único que pones en el examen son los dos cuadros. Con el top 10 y el bottom 10. Y después, ¿queda alguna duda respecto a este punto? Entonces digamos que para cada capítulo hay que sacar el ponderado y el simple, un promedio de esos dos, y después fijarnos cuáles los 10 mayores y 10 menores. Primero hay que hacer sacar los capítulos, ¿no? De los... Yo voy a sacar el promedio simple. Pero No, digo, pero esto no está en capítulos, la información, por eso digo. Es fácil sacarlo. ¿Cómo lo haría? Que son 2 dígitos nada más. Que uno va a variar los 2 dígitos y para ir a hacer información. Bien. Punto C, estimar picos arancelarios. Picos arancelarios, uno tenía que había dos métodos. Uno que era igual a todos los aranceles superiores al 15% y el segundo que era tipo tomaba el valor de 1 si
el arancel superaba 3 veces la media, 3 veces el arancel promedio, según lo que está en clase. En base a eso, hay una fórmula de pico arancelario que lo habíamos hecho igual para, vamos a llamarle P1, lo habíamos hecho para todo el universo, es la que simplemente era la sumatoria de el indicador, o sea, ¿no?, de todos los aranceles superiores a 15%, sino 15 o 15%, como ustedes prefieran, dividido el número total de productos que había, de posiciones que había. Esto tienen que hacerlo para cada capítulo. Eso es lo que pide. O sea, el N no va a ser el N total, sino va a ser el N de productos que hayan dado. El N sería cada capítulo. El número total de productos que hayan dado. Y en base a eso, hay un cuadro rankeando a los 10 capítulos con mayor valor de ambas variables. Con mayor valor de ambas variables. Sí, esto lo tengo que corregirlo también, tiene errores. Me acabo de corregir algunos y esto lo. Esto, la corrección es también sacar el promedio y hacer el cuadro. ¿Cómo quieren hacer eso? En ambos vas a tener dos métodos. Para cada capítulo tenés el tipo arancelario estimado como un promedio. Pido disculpas por no haber sido claro. Igual lo subo bien claro esto. Me tomo la nota de hacerlo, subirlo bien claro al definitivo. Para ambos vas a tener dos valores. Para cada capítulo dos valores. Sacar el promedio. Y ahí sí presentar el cuadro rankeando a los 10 que tengan el mayor valor. ¿Siguen? ¿Preguntas? ¿Dudas? Pido disculpas, debería haber estado más pulido. No me di cuenta de este error. Bueno, ese es el punto 1. ¿Dudas sobre el punto 1? Bien. Voy a abrir el punto 2. La base es relativamente clara, o sea, no tiene trampas, no tiene distintas medidas, son todos simples los aranceles que hay que convertir. Desde el punto de vista de la dificultad, no de nadie dice que es fácil, pero por lo menos no tiene ningún truquito ni nada raro que los haga meter la pata. Bien, segunda consigna, segundo punto, indicadores simples y complejos, es tal vez el ejercicio más largo y el más complicado. Es el que suma más puntos también. Todos pudieron verlo. Bueno, primer punto, vamos si quieren, arranco por la base de datos. Miren la base de datos. Es para cada producto, hay una columna de productos. Como pueden ver, para no complejizar el nomenclador, lo que sea, es una clasificación de productos inventada por el docente que va del 1 a n. En el caso n, 4.000. 4.000, o sea, exactamente. Y hay tres variables que son las exportaciones de Argentina, las exportaciones de Estados Unidos y las exportaciones del resto del mundo. Como vimos hasta el momento, era todo lo que necesitábamos básicamente para resolver o armar casi todos los indicadores que vimos en clase. Todo está en dólares, no hay ninguna conversión rara que hacer, no es que haya que estar en miles, que hay que dividir por algo. Todo está en la unidad en la cual tienen que resolver el ejercicio. No hay que hacerle ninguna conversión a esos datos. Entonces, tiene 3 puntos, simple y complejo.
En total son 7, por eso digo que es la parte más larga y la que más vale. La parte 1, ¿por qué me hizo esto? Tengo que... estaba viendo la base equivocada y ya me estaba agarrando un ataque de nervio. Perdón. Tenemos dos bases entonces. Tenemos la base de simple, disculpa, tiene estas variables. Olvídense lo que dije. Una variable que es el año, una variable que es el sector, que va del 1 al 20 y algo, al 40, y una columna de exportaciones y una columna de importaciones. Esa es la data que tiene. Entonces dice el ejercicio: estimar y graficar las IMPO, las EXPO y el saldo comercial para cada año, grafique y saque conclusiones. Lo de estimar y graficar es un solo gráfico en realidad que contenga todos los datos. O sea, lo que tienen que estimar es para cada año cuáles son las IMPO totales, las EXPO totales y el saldo comercial, y hacen un gráfico con esos tres. A ver, un solo gráfico que contenga todo. Sí. Bien, tienen esa data, algo relativamente no debería generarle mayores problemas, y en base a eso, el punto B le pide que saquen otros indicadores. ¿Qué es? Tengo una pregunta, perdón. Sí. Lo de las conclusiones es algo sencillo, ¿no? Una descripción general de la evolución de Sí, eso, no. donde hubo un pico y listo. Todos en el... No hay problema, no hay problema. No es nada complejo. No es nada para volvérselo. ¿Los datos van a ser reales? Los datos no son ninguno reales, son todos generados por computadora. Y acá hay un primer error que lo tengo que pasar, tiene que pasar a quedó en simplex y pasar. No, pará. No, está perfecto, estaba así. No dije nada, quedó así. Bien. Con lo que sacaron acá, con lo que obtuvieron acá, pueden calcular esto. Hay que calcular tasa de crecimiento interanual, cuánto cambiaron las EXPO, las IMPO interanualmente. ¿Cuánto fue la tasa de crecimiento de ambas variables para todo el periodo? Recuerdan que lo vimos en clase, en una fórmula sencilla. Y cuáles fueron los desvíos en cada año con respecto a esa tasa promedio. La idea es poner eso en un cuadro y extraer alguna conclusión. Igual un solo cuadro. Exactamente. ¿Cuál puede ser la conclusión? Hubo mucha volatilidad, o sea, la tasa de crecimiento de ambas variables, no sé, fue alta, fue baja, la volatilidad fue baja, la volatilidad fue alta, pero en general fueron estables, o sea, depende, digamos, cuáles sean los datos que ustedes observan en el ejercicio. Perdón. No más que eso, no se va a pedir más que eso. Acá yo tuve una duda respecto del cálculo de la variación, Sí, porque por ejemplo yo saco la tasa de crecimiento promedio del periodo. sí. Y después, para sacar la variación, agarro por ejemplo las Expo 2009, de 2008 a 2009, el crecimiento interanual, y eso lo comparo con el promedio general. Claro, exacto. O sea, Es una... tenés dos partes. Una que sacás el promedio. ¿Cómo era el promedio? El promedio de exportaciones, uno... Suponé que es, vos querés saber el crecimiento promedio de todo el periodo. Claro, ¿Cómo lo sacabas? Tenías que hacer elevar, era con la raíz. Esta era la forma. Donde n era el periodo t menos el periodo 0, ¿no? Bueno, calculás esto, calculás la variación interanual,
variables y después es restarle simplemente eso. ¿Cuál es el desvío respecto a esa tasa promedio? Y poner esa información en un cuadro. Bien, punto C, Gruber and Lloyd. ¿Pueden hacer Gruber and Lloyd? Sí. No lo íbamos a hacer hoy, porque con la profe no lo hicimos. ¿Me hicieron Gruber and Lloyd? No. Ese nos quedó, porque eran 3 índices, creo. Eran muy Ok, parecidos. bueno, ahora lo hacemos. Es simplemente una fórmula que hay que hacerla con Expo y con INDE. Sí, Nada pero más. intentamos sacarlo primero con Tabla una dinámica. dinámica que nos daba una... Bueno, lo que van a ver, lo que tienen que hacer acá, en el final es superpower. ¿Ok? No, sí, el tema es que nunca lo... Ya no lo hacen en clase. Van a ver que es mucho más fácil en el final que en la práctica porque no hay que hacer nada raro, ni tabla dinámica, ni nada. Es simplemente agarrar y quedarse con los años de una muestra, con los años, el año 2017, perdón, de toda una muestra y trabajar con esos datos. No hay que hacer nada raro. Y es simplemente armar el índice. ¿Me siguen hasta ahí? Es eso. Así que digamos, lo que se pide en el examen es más fácil de lo que está en la práctica, mucho más fácil. Bien. Ahora vamos a usar sí la solapa compleja, el complex index, que es la anterior que había mostrado. Y que tenía estas variables. Entonces, vamos a ver qué pide. Primero, estima Hertzler-Hirschman, que era el índice de concentración barra diversificación, depende cómo uno lo interprete, ¿no? ¿Qué necesito para eso? Lo pide calcular para las exportaciones argentinas y las exportaciones del resto del mundo, ¿no? Es como una medida de están más diversificadas, están más concentradas. ¿Qué onda? O sea, básicamente esa conclusión, no mucho más que eso. Calcularlo para las dos, el índice y comentar. Fíjense que no pide normalizado, pide solamente el común. Si alguien quiere sacar el normalizado, adicionalmente también está bien, con el que hagan el común está perfecto. O sea, es lo que pide el examen. Si hacen más, ok. Si hacen más, traten de no meter la pata. No arruinarlo. Que queda no arruinarlo, o sea, ahí uno no arruinarlo. Ok. Bien. Ventajas comparativas reveladas. Hasta acá, ok. Levanten la mano si no y pregunten y deténganme. Punto B. Estime el índice de ventajas comparativas reveladas. Es decir, el autocorrector. Igual lo corrijo todo. Reveladas para Argentina. También acá. En su versión estándar y la normalizada. ¿Okay? ¿Cuál era la versión estándar? La versión estándar era simplemente ¿no? ¿Cuánto era la participación del producto en las Expo de Argentina versus la participación de ese producto en las Expo de todo el mundo y sacaban el indicador? El complejo era, si no me equivoco, el normalizado era, ¿no? Si no me equivoco era así. Siempre me confundo, alguien corríjame si lo tiene a mano. Arriba es la resta y abajo la suma. Perfecto. Y bueno, en base a eso pueden sacar acá dos conclusiones nada más. Acá la conclusión que sacaban era, ¿hay ventaja o no hay ventaja? En este, sin embargo, sacaban tres. No hay ventaja, no hay conclusión, no es concluyente. Ahí tenemos que poner menos 0,33, ¿no? En la segunda parte. Porque el índice no era si es mayor a 0,32. Si es mayor a 0,33, hay ventaja. Y el otro es menos 0,33. Si es menor a 0,33, Menos 0,33. menor a menos 0,33. Si está entre menos 0,33 y menos 1, no hay ventaja. Eso sería la E. Bien. La segunda, perdón, es la normalizada, ¿no? La segunda ecuación. Bien.
prácticamente mismos inputs que hasta el momento en el punto A y B. Estimar el indicador de diversificación del Banco Mundial, que era la sumatoria del módulo de las diferencias de estos dos participaciones divididos, si no me equivoco. Fíjense que dice existe una baja o alta diversificación. Yo acá le puse la escala como para que ustedes tengan, no pusimos una escala clara en clase, pero si uno observa el gráfico que hay en clase va a ver esto, que por lo general el índice le va a dar entre este rango, puede darle distinto, pero por lo general va a estar en este rango. Entonces si está más cerca de esto, baja diversificación. Si está más cerca de esto, alta diversificación. ¿Okay? Si está en el medio, intermedia diversificación. No requiere mayor complejidad. ¿Ok? Punto D. Estime el margen intensivo y extensivo de comercio en base a los valores discutidos en clase, ¿son elevados o bajos? Bueno, vieron que en la clase está el PowerPoint y están ejemplos del bottom 10, del top 10, y hay valores, digamos, en medio promedios para ambos grupos. Fíjese en qué grupo más o menos cae. Si cae en el top es alto, si cae en el bottom es bajo, y si no cae en ninguno está en el medio, más o menos. No es ni bajo ni alto. Salud. Y el margen intensivo lo hacían directamente con los valores que tienen ahí en las columnas. Tienen que ser un poco cuidadosos con el tema de las canastas, de definir canastas. Pero la verdad que están simplificados los datos. Fíjense que a diferencia de lo que hicimos en clase, nada, o sea, por ahí tienen que ser cuidadosos con estos productos que no tienen comercio para Argentina y sí en el mundo. Este claramente no está en la canasta de Argentina y este sí está en la canasta del resto del mundo. Fíjense al revés, si pasa al revés, por lo general no debería pasar, pero puede pasar. Tengan cuidado con eso. Bien hasta ahí, o sea, conceptualmente el punto está bien, hay dudas sobre qué es lo que hay que hacer, calcular esos dos índices y decir un poco si son elevados o bajos, si el país es un país con alto margen intensivo y alto margen extensivo, viceversa, o uno sí, otro no, ¿ok? Eso, no más que eso. Punto B. Hay que estimar dos índices de complementariedad. Los dos vistos en clase, el de Micheli y el de Gromany, para el comercio entre Argentina y Estados Unidos. Fíjense que en dos países está bien simulado los datos. Fíjense que en algunos casos los dos países, ninguno de los dos importa o exporta. En algunos casos ocurre lo contrario, Argentina exporta, Estados Unidos. Argentina no exporta, Estados Unidos importa. Estados Unidos no importa, Argentina exporta. O sea, puede ser que haya inconsistencia en los datos, tipo que Estados Unidos importe más que lo que exporta al mundo. No, pero hay sola que Estados Unidos exporte más de lo que exporta al mundo. ¿Importe? Sí, no te preocupes. Ah, no, sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Puede pasar. Puede ser que simule en la computadora. Sí. Puede ser. Pero no cambie el ejercicio, no te preocupes. Sí. ¿Se entiende entonces? El punto es, tienen los datos, tienen que calcular esos índices. No hay truco, trampita, que como pasaba con India y Argentina, de que había que pegar la tabla y uno tenía 1190 y el otro 1120, entonces había diferentes canastas que había que hacer un matching con un buscar. Nada de eso, o sea, ya está la tabla tal cual es. Pero igual hoy podemos repasar eso en la clase. Sí, ¿Cómo se calcular esos dos índices? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ok, hasta acá, o sea, una duda, pregunta que tengan sobre el punto este. ¿Les quedó claro todo lo que es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que presentar?
Nada, fíjense que no se pide nada extravagante. No hay nada extravagante, incluso la base. Lo único extravagante es la redacción del final que tiene errores, digamos, que no debería tener los estatutos. Pero bueno, les sirve a ustedes para resolver dudas y a mí también, o sea, para resolver las dudas que tengo yo de cómo escribir. No, pero también, por ejemplo, me sirve a mí para aclarar mejor el punto 1 porque puede ser confuso si no la resolución. Paso a 3 entonces, ok. El 3 deberían hacerlo de taquito porque lo vimos en la última clase, así que más fresco está. O sea, así que más fresco está, pero haber puesto todos los datos, eso es lo más importante. Sí, genial. Esperen que lo agrando más. Bueno, tienen un código de país. BLZ, si quieren pongo el nombre después. Todos van a tener un país que se llama México. No miren acá, no está. Bueno, no importa, todos van a tener un país que se llama México. Que acá no está simulado. No, porque originalmente en Estados Unidos y me pareció que lo hacía demasiado fácil. Entonces le cambié lo cambié a México para que tengan que hacer algún paso más en los cálculos. Pero bueno, todos van a tener acá México. Lo importante era la forma de la base de datos. Todos van a tener acá México. Van a tener México y alrededor entre 7 y 8 países. O entre 6 y 8 países, dependiendo de cómo sea simulado el examen. Pero por lo general va a estar en ese rango. Y van a tener el código de país, el año, que va desde 1990 hasta 2017, y el tipo de cambio nominal de la moneda local por dólar, tal cual lo vimos en clase, XR. CPI, que es el índice de precio al consumidor. Tal vez esto debería aclararlo también en el examen. Me lo llevo como tarea antes de subir el examen final definitivo. ¿Ese lo reemplazaríamos por el IPM que usamos antes? Claro, o sea, sí. Y acá está, dice, quedó desactualizado porque Estados Unidos también acaba de decirle Infomex. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las importaciones de México desde cada uno de estos países? Okay. Primer punto en cuestión, se van a ver que los datos están como presentados como si fuera un dato de panel. O sea, en vez de estar, digamos, uno a la derecha, cada uno a la derecha, están apilados los datos. Como se presentan por lo general los datos cuando uno los presenta en formato dato de panel. Bueno, acá, digamos, tienen que hacer ustedes algún trabajo manual, digamos, ponerlo de vuelta, tal vez en el formato tabla, como hicimos en clase, pero a priori las variables son las mismas. Tipo, podés poner uno al lado del otro todos los tipos de cambio nominales, podés poner uno al lado del otro todos los índices de precio, armar el tipo de cambio real con respecto a cada uno de esos, y después, al final, vas a tener de vuelta una tabla de datos con las importaciones mexicanas desde cada uno de esos países. ¿Cuál es el punto? ¿Para qué van a salir las importaciones? Según lo visto en clase. Para el tipo de cambio multilateral. Yo sé que todos lo tenían en la lengua ahí, no a decirlo. Para el tipo de cambio multilateral. No hace falta, yo lo digo por ustedes. Para el tipo de cambio, ¿qué es el punto A? El punto A es, tienen que poner Perdón, todas las para el tablas. tipo de cambio multilateral no era el total comercial Expo más Impo. Podías usar Impo o podías usar Expo. O podías las usar dos. la suma de las Ah, dos. perfecto. ¿Okay? Solo el ponderador el que elige. Claro, pero en este caso solo Impo, con lo cual te resuelvo el problema. Solamente lo puedes hacer con las Impo. Y además, sí. Perdón, no aprovecho porque tenía una duda de eso. Primero tenemos que sacar el promedio, ¿no es cierto? Por país.
tipo de Si cambio. querés, O sea, hacíamos el tipo de cambio bilateral, Sí. real bilateral, después sacábamos un promedio de eso que lo calculábamos. sí, porque tiene que Para- estar en base 2002 igual a 100. Claro. Fíjense que es más fácil acá, porque para sacar la base... En puedes sacar una sola fila, porque está Claro, por no es años. un promedio, simplemente solo con respecto a 2002 igual a 100. O sea, tomamos una fila y no 12 como antes. No 12 porque no tenés meses acá, es directamente un año. Y después Es para más, esto ya es sacar, más fácil que el que hicimos en clase. para sacar el comercio multilateral era el promedio que obtuvimos de cada país por el ponderador, así es. O sea, la suma de todos esos. Es la suma ponderada o el promedio ponderado, estimado como la sumatoria del ponderador, Dividido, no, ¿el promedio? No. el ponderador por el tipo de cambio real bilateral de cada país. Ahora bien, ¿cómo sacabas el ponderador? Era la importación, en este caso será de México, desde cada uno de esos destinos, dividido el total de las importaciones de México para ese año. Y eso te va a dar un ponderador que tiene su número. Pero digo, del cálculo que hicimos del 2012, tomo los datos del tipo de cambio real, no tomo los de la primera base. No, como hicimos en clase. Paso 1, tipo de cambio real bilateral. Sí. Paso 2, tipo de cambio real bilateral, base 2002 igual a 100. Claro. Y esa uso para el ponderador después. Paso 3, agarro lo que hice en el paso B, o en el paso 2, y hago el tipo de cambio real multilateral. Como en este caso es súper fácil y es buena onda del profesor, el año base del multilateral es 2002 igual de acá, no hay meses, no tenés que hacer ninguna especie de conversión ni nada raro, sale directamente por un tubo. ¿Ok? El tipo de cambio multilateral podríamos también repetirlo en... Ahora volvemos al resuelto del Eso es el examen final, no tiene... Fíjense, punto A, graficar, punto B, graficar y hacer un breve comentario. Acá será cómo evoluciona la competitividad en términos promedio, acá con respecto a cada uno de los socios comerciales que se exponen en el examen, digamos, que aparecen en la base de datos. Facilísimo. Díganme ustedes, no me parece que tenga nada raro, ni que sea para nada tramposo, ni en general, como dije, el haber hecho un examen final diferenciado para cada uno de ustedes hace que pueda ser más fácil el examen final porque elimina el riesgo de free riding, digamos, de que cualquiera quiera copiarse y no hacerlo, ¿entendés? Entonces, como elimina esa posibilidad, como que la dificultad en general está en ponerse a hacerlo, en hacer bien las cuentas, prestar atención que uno está haciendo las cosas bien, no cometer errores con eso, y de mi lado no poner ninguna trampa, nada complicado, ni nada que pueda generar problemas a la hora de resolverlo. Pero nada, esos son los 3 puntos. ¿Quién duda sobre alguno? ¿Quieren que volvamos a revisar alguno? No sé yo, pero me quedé con el de oportunidades, que bueno. Pero para del examen, Ah, no, del examen perdón. nada. Cierro el examen entonces. Ok. Vamos por terminado. Tarea para el hogar mía, obviamente subir individualmente para cada uno de ustedes un examen.